baile de cifras, como siempre sucede en estos casos. Y dejadme primero, antes de entrar en materia, que presente a los miembros de la mesa que me acompañan. Ángeles Caballero, Ramón Espinar, Antonio Naranjo. Y ahora voy a ir presentando al resto de miembros que son menos conocidos en la mesa de La Roca. Tenemos a Enrique García, portavoz de OCU. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Enrique. Andrés Góngora, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Bienvenido, Andrés. Gracias. Y José María Quijano, secretario general de Confederación Española de Transportes y Mercancías. De lo que ha sucedido, un titular de esa gran movilización del campo. Te voy a preguntar a ti directamente, Ángeles, porque tú has estado esta mañana en este 20M, en la manifestación. Pues a mí me ha parecido una manifestación absolutamente abrumadora. A pesar del baile de cifras ha sido un éxito, o sea, mucho antes de que comenzara la hora estipulada de la marcha, que eran las 11 de la mañana, ya estaban los alrededores de Atocha totalmente llenos de gente, llenos de autobuses. Es un éxito apabullante. Todas las concentraciones de gente que estoy viendo, las imágenes más las que he visto yo y que he podido comprobar, están llenas de escenas curiosas de las que uno puede tender, los que vivimos en ciudades, los que no conocemos el campo, y cuando te toca escribir al respecto podemos caricaturizar hasta el extremo. Supongo que como cualquier trabajador del campo puede caricaturizar a los de las ciudades, pero desde luego ha sido una reivindicación de una situación que aparte es una enfermedad crónica y estructural que padece el campo desde hace muchos años. Había un cartel que decía que llevaban 45 años con los mismos precios. Esto es un desastre para cualquier sector empresarial. Y los que hemos visto aquí, incluso aunque haya mucha gente, yo acabo de comprobar el dato, hay más de 1.200.000 personas que trabajan en España en el sector agrario, agricultura y ganadería. Es un montón de gente. Hoy estaba aquí una amplia participación, una representación de ellos, y yo creo que el gobierno tiene un enorme problema, pero creo que si se producen, yo en mi texto, si me permites una especie de autopromo, he dicho: Pedro Sánchez tienes un problema, pero me temo que Alberto Núñez Feijóo también, porque yo no sé qué líder político, me temo que ninguno de los dos del bipartidismo va a conseguir recoger la rabia que tiene el campo. Antonio, ¿tú cómo lo has visto? A mí lo que me parece es, me solaza o me entusiasma ver cómo la gente trabajadora, que no suele ser reconocida como tal en los circuitos oficiales de los supuestos representantes de los trabajadores, que son los dos grandes sindicatos, ha dicho basta ya, y ha lanzado un mensaje que se ha querido de entrada evitar haciendo una caricatura, creo que obscena, de los transportistas y llamándoles ultraderechistas, y que con la manifestación de hoy de la gente del campo, de los currantes, de las ganaderías, de las agriculturas y del sector que mejor representa una idea de España, que creo que todos compartimos, tradicional, moderna y de alguna manera neutra, juntando esas dos imágenes, me parece que se ha acabado definitivamente la facilidad con que el gobierno contesta a los problemas que tienen estos millones de ciudadanos y que se obliga a darles soluciones concretas si es que puede, y no lo tengo claro. Y una cosa más, aunque no seamos de campo, que yo lo intento pero no siempre lo consigo, sí que los transportistas y la gente de campo están representando también a la pyme, a la empresa familiar, al pequeño comerciante, al autónomo, a la España que corra y no protesta. Enseguida entramos, pero déjame que haga una primera valoración también, Ramón Espinar, por favor. En casa tendrá más ganas de escuchar a Andrés, que es protagonista de las movilizaciones, que a mí. Muy breve, hilando las dos movilizaciones que se están viviendo en España. Mirad, en 2008 tuvimos la crisis que tuvimos, la crisis económica que tuvimos, y yo recuerdo incluso a Sarkozy, el expresidente de Francia, diciendo que en aquella crisis había que refundar el capitalismo. Yo no sé si había que ir tan lejos y refundar el capitalismo, pero desde luego de aquella crisis aprendimos que España tenía un modelo económico que estaba condenado a generar graves problemas en las siguientes crisis si no éramos capaces de alterar las bases fundamentales que nos habían llevado a aquel problema. De 2008 a 2021 ha llovido mucho y ninguno de los gobiernos que hemos tenido, ninguno de ellos, ni este progresista de coalición, ni el de Zapatero entonces, ni el de Rajoy en medio, ninguno de los tres gobiernos han apostado por un cambio en el modelo productivo en nuestro país. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen maldadas nos volvemos a encontrar
con las mismas constantes que en 2008, y es que los sectores fundamentales de nuestra economía están gripados, no funcionan. Por tanto, al margen de cómo se canalicen y se vehiculen y quién capitalice políticamente las movilizaciones, cualquiera que nos esté viendo puede entender que a mí no me gusta mucho la lectura política que hace la derecha de las movilizaciones de los transportistas y del campo. No sé si tienen razón en lo que están planteando, pero razones tienen sobradas para estarse movilizando. Yo no sé, Andrés, escuchando estas valoraciones y viendo que nadie ha sido capaz de solucionar el problema, si ahora por fin empezáis a tener esperanza o qué es lo que esperáis después de esta gran movilización. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestras palabras, ¿no? Son comprensión y ese apoyo nos hace falta. ¿Qué esperamos ahora? Bueno, esperamos que se traslade algo que llevamos escuchando demasiado tiempo en el medio rural, demasiado tiempo los agricultores y ganaderos. Y es que llevamos casi décadas, quizás desde esa crisis del 2008, diciendo que somos un sector estratégico. Bueno, no hay que ser muy inteligente, claro, producimos alimentos y la alimentación no es estratégica, ¿qué lo va a ser? El problema está que no se ha pasado de las palabras a los hechos. Si somos un sector estratégico, necesitamos que se nos trate como tal y para eso hay que poner medidas en marcha, medidas que nos permitan que nos lleguen unos precios justos por nuestro trabajo. No queremos otra cosa, queremos cubrir nuestros costes de producción, tener una renta digna como cualquier otro trabajador y sobre todo, y esto yo soy agricultor y hoy hemos estado miles de agricultores y ganaderos, la mayoría lo que queremos es un poco de certidumbre. Fijaros, yo ahora mismo, que acabo de plantar unas sandías en mi explotación, no tengo ni la más remota idea de a cuánto las voy a vender. Sé que las voy a vender, o mejor dicho, sé que se las van a llevar, pero no sé a cuánto las voy a vender. Y eso, evidentemente, es un sector insostenible, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta así. Sí. Si a Nuria le parece bien. Y es... no deberíamos, porque siempre que hay una movilización de este tipo, el problema es que hay 6 o 7 titulares que se repiten durante unos días, luego os vais a casa y el problema persiste porque os han hecho caso los 6 o 7 días que habéis venido a Madrid y luego pues la actualidad va por otro lado y la gente vuelve a hablar de otras cosas. Vamos a aprovechar para decir una cosa. No tenemos un problema fundamental con la distribución de alimentos en nuestro país. Es decir, desde que tú plantas las sandías y alguien se las lleva, hasta que llega a mi casa, ¿por qué yo compro la sandía a un precio muy alto y a ti te están pagando una mierda, perdón por el vocabulario, y a ti te están pagando una mierda por la sandía? ¿Qué está pasando ahí en medio? Pues, bajo nuestro punto de vista, necesitamos regulación. Tenemos una ley de la cadena que se aprobó cuando las movilizaciones de antes de la pandemia. El sector no está en protestas desde esta mañana, ¿eh? Llevamos años, quizás décadas, ¿no? Pero justo antes de la pandemia estábamos en la calle, ¿eh? Estábamos en las carreteras. Era una época de protestas muy fuerte. Evidentemente, aquello se tuvo que cortar. Esto es continuar porque los problemas continúan. Porque no se han solucionado. Claro. Bajo nuestro punto de vista hace falta ordenación de los mercados, regulación de los mercados. Hace falta que al que a nosotros nos está comprando nuestro producto, el que decide por el precio, se les pongan unos límites para que no se pueda abusar ni de nosotros ni tampoco de los consumidores. Si os parece, vamos a intentar contextualizar un poco mejor lo que está sucediendo y Sara Ramos, te vamos a preguntar exactamente cuáles son esas reivindicaciones que necesita el campo. Pues vamos a intentar, Nuria, aclarar algunos de esos puntos, porque esta mañana hemos visto agricultores, ganaderos, criadores y representantes del mundo rural manifestándose en Madrid. Según el gobierno, lo comentábamos, más de 100.000 personas llegadas de todos los rincones de España recorriendo esas calles madrileñas con el lema "El mundo rural despierta". La convocatoria cuenta con el apoyo de 9 organizaciones del sector y con esta multitudinaria cita lo que quieren reivindicar es el futuro del mundo rural, por lo que exigen algunas de estas medidas. Una de ellas, adecuar los servicios rurales, una bajada de impuestos, planes hidrológicos, reducción de tarifas eléctricas y menos contratos temporales. Pero además piden más cosas que nos van a contar ellos mismos. Esto hace falta poner medidas económicas, bajar el gasoil, bajar el precio de la luz y echar una mano al sector agrario que no sea al cuello, por favor. La situación de la explotación ahora mismo con los costos de producción y los precios de los productos son absolutamente inviables. Lo que queremos saber si de una vez el gobierno se entera de la necesidad de que haya planes realmente eficaces. En este momento estamos viviendo una especulación tremenda, estamos en un riesgo muy grande de desaparecer. Bueno, la manifestación
manifestación han acudido además algunos líderes políticos como Cuca Gamarra o Edmundo Valls, y también vamos a escucharlos. Hay que escuchar y hay que dialogar para llegar a acuerdos y poner en marcha medidas de manera inmediata, porque España no aguanta más. Vienen a esta manifestación simplemente porque quieren reclamar su derecho a poder trabajar de una forma digna, a ganar lo suficiente como para mantenerse y mantener a sus familias. Algo tan sencillo como esto. Bueno, pues esto sucedía esta mañana. Allí ha estado acompañando toda la movilización nuestro compañero Javier Bastida de La Sexta Noticias. ¿Cuál ha sido la reivindicación más escuchada y más repetida, Javier? Date la justa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues entre las reivindicaciones las más escuchadas es que piden al gobierno, entre otras, un plan de choque para que pueda convivir, ¿no? Esa economía rural para que pueda convivir la economía de ganaderos, también de agricultores, y también hemos visto muchos sectores como el del campo puedan convivir y que también hay una rebaja. Algunos pedían rebaja de impuestos, otros pedían también, como estamos viendo, mayor facilidad para poder acceder y para que el mundo rural siga estando presente. Yo estoy con Gaspar y con un grupo de personas que han llegado desde Jaén. Gaspar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros, ¿vuestra principal reivindicación? Lo primero, ¿tú eres agricultor? Sí. ¿Y vuestra principal reivindicación cuál es? Pues mira, nuestra principal reivindicación es que los costes de producción ahora mismo están por encima de la rentabilidad de la explotación. Es decir, se pierde la rentabilidad de la explotación en estos momentos. Es imposible seguir hacia adelante. Tanto carburante, energía eléctrica, todos los insumos, fertilizantes, agroquímicos, los costes salariales han subido, nuevas leyes, la forma de los contratos a pasarlo a contratos indefinidos, cuando la agricultura tiene una temporalidad muy alta. En resumen, es imposible seguir así, pero no solamente la agricultura, ganadería, estamos ahora mismo fuera de rentabilidad. Hablaba y preguntaba, Gaspar, perdona, mucha gente esta mañana, agricultores, ganaderos, ¿puede ser que el sector esté atravesando el peor momento de la historia? Sí, estamos en un momento ahora mismo que, bueno, es imposible seguir así. Y yo no sé cómo el gobierno no toma medidas. Dice que al 29 de marzo, pero que el 29 de marzo no debe ser. Pero hoy mismo el gobierno debe decir, señores, el IVA es lo que ellos puedan tocar, el IVA de los combustibles, la energía eléctrica rebajarla, es decir, donde puedan tocar, es que no se puede seguir, está todo bloqueado y aquí el gobierno no dice nada. Espero que, habéis dicho 150.000, pero en otros medios salen 300.000. Los participantes en esta manifestación, lo que tiene que hacer el gobierno es tomar buena cuenta y darse cuenta que el mundo rural existe y que tiene muchísimo peso. Como Gaspar y estos 50 personas que están dentro, que ya marchan hacia Jaén, han salido esta mañana a las 5 de la mañana, han llegado aquí a esta manifestación. Hay muchísimos también que parten ahora y este era el ambiente, estas eran las reivindicaciones que nos hacían a lo largo de los más de 6 kilómetros que ha tenido esta manifestación. La reivindicación es el abandono del campo. Y cuando abandonan al campo y pretenden que el hombre del campo abandone el campo. Yo pienso que si siguen las cosas como están y los precios como están, habrá que abandonarlo, todo. La situación del campo es muy mala. Perjudica el gasoil, los precios de los productos, el agua, la luz. ¡Gobierno de dimisión! ¡Gobierno de dimisión! Yo soy cazador. Las leyes nos ponen cada vez más difícil y tendremos que abandonar a todo el mundo el campo. ¿Qué vamos a vivir cuando los agricultores nos quedemos en casa? ¿De qué vamos a vivir? Y el campo ha saltado. El campo está reivindicando su vida y la vida del campo es la vida de todos. ¡Esto es el triunfo del campo! Bueno, lo que está claro es que algo tiene que cambiar y hay que dar solución para que el sector del campo, evidentemente, no siga con el agua al cuello. Andrés. Bueno, lo que se han escuchado son las medidas urgentes, ¿no? Y son muy necesarias. Seguimos diciendo que el agua tiene que tener un precio asequible para los agricultores, que la podamos pagar, las tarifas eléctricas nos están devorando, el precio del combustible, los fertilizantes.
pero más a largo plazo hay que diseñar un plan para que los jóvenes se incorporen al campo, para que de verdad sea una actividad viable con futuro, ¿no? Porque es la alimentación que tenemos que poner en nuestra mesa, y en los tiempos que corremos, no garantizar que la Unión Europea, que España no sea un territorio con soberanía alimentaria suficiente, con preferencia comunitaria, es un riesgo que lo tenemos todos los ciudadanos, no solamente ya la gente del campo. Claro. Entonces yo quería preguntarte, porque estamos hablando de, efectivamente, y tú has mencionado, medidas urgentes y las medidas que pueden suponer una estabilidad a corto o a medio plazo en el sector. Pero yo quería retrotraerme hace unos meses. Tú lo has mencionado antes. En diciembre de 2021 el Gobierno aprobó la Ley de Cadena Alimentaria, que yo creo que, al menos en mi caso, no le hicimos demasiado caso a las promesas que hacía, que era esa película en la que participan demasiados actores, que va desde que tú plantas esa sandía hasta que puede llegar a casa de Ramón. Hay demasiada gente y sobre todo lo que hay es mucha opacidad al respecto. Una ley, por cierto, que aprobó, o sea, no la aprobó, aprobó en contra, votó en contra tanto PP como Vox, que estaban hoy presentes en esa manifestación. Pero lo que quería preguntarte es, ¿esa ley os parece insuficiente? ¿Esa ley todavía no ha pasado el suficiente plazo para que se cumpla? ¿O es que no vale y hay que hacer otra cosa y hay que ir más allá de esa ley? Vamos por partes. La ley de la cadena agroalimentaria la aprobó el anterior gobierno. Lo que se aprobó en diciembre fue la modificación de esta ley, en la que se incluía solamente que los contratos que se firman por parte del sector agrario tienen que cubrir al menos los costes de producción. Para evitar el fraude. Con lo cual, nosotros estamos defendiendo que evidentemente esa ley es buena, pero tiene unos fallos terribles. Primero, o controlamos las importaciones que nos vienen de fuera a bajo coste, con costes muy inferiores porque son de inferior calidad, o difícilmente yo voy a poder exigir que se me cubran nuestros costes de producción cuando son diferentes. Y luego, el otro gran problema de esta ley es que hay que buscar herramientas para fijar esos costes de producción, porque ahora mismo en los contratos quien está decidiendo cuáles son mis costes de producción es el mismo que me compra, con lo cual evidentemente no ha cambiado absolutamente nada. Para eso hace falta que la ley de la cadena se obligue a cumplir y se investigue y se empiece a vigilar, porque ojo, la ley de la cadena no solamente obliga a tener un contrato que cubra los costes de producción entre el agricultor y el que me compra, sino también desde el supermercado hacia abajo. Enrique García, que me estabas pidiendo la paso. Cadena empieza por Andrés y acaba en los consumidores. Claro. Desde OCU lo que queremos decir es que los consumidores, y nuestros estudios lo ponen en evidencia, quieren precios justos. Y hablamos nosotros de comercio, de consumo sostenible, y la sostenibilidad es tanto medioambiental como socioeconómica. Lo que los consumidores demandamos es que haya campo y haya oferta, y para eso hay que pagar unos precios adecuados y justos. Ojo, justos, ¿eh? Otra cosa, hablemos de que eso tenga una repercusión directa en los consumidores y en el bolsillo. Y hay un elemento fundamental que es la transparencia, que apunta en la línea en lo que señala Andrés. Se tiene que saber cuáles son los costes, primero de producción razonables y que garanticen la viabilidad económica, y a partir de ahí incorporarlo y que los consumidores paguemos lo que tengamos que pagar, pero que sea justo. Yo es que tengo la sensación curiosa de que ahora que se ve que este tipo de protestas, y la de los transportistas y el campo, desde luego, desbordan el intento de acallarlo políticamente, lo analizamos exclusivamente desde la perspectiva de problemas que existían, como los que han dicho Ángeles y Ramón, pero de alguna manera también eso diluye la realidad del problema objetivo, que también ha pasado y es novedoso en estos últimos meses. Es decir, estos señores, igual que los transportistas, igual que la gente de un pequeño comercio o un autónomo o una empresa familiar que nos está viendo, a todos estos problemas que ya arrastraban de la ley de la... es que hay que añadirle cuáles son los problemas que se han derivado de decisiones políticas en su contra. Desde las fiscales, los costes laborales, desde luego que los precios y la inflación de la electricidad, de los fertilizantes, del gas. Es decir, creo que existe un problema estructural en España ante el cual por primera vez se está rebelando mucha gente por una razón, no por razones políticas, como han querido decir los apoyos del gobierno con los transportistas, que eran ultraderechistas, no, por una razón mucho más importante y mucho más terrible, y es porque no llegan a finales de mes. Pero mira, Antonio, porque no se pueden pagar Antonio, tú que eres un plato de comida en su casa. Tú que eres un liberal reconocido y autoproclamado, creo que en esto vas a estar de acuerdo conmigo. Este es un plan, en el planteamiento que voy a hacer ahora, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, por lo menos en parte de él. Aquí hay tres problemas fundamentales
que yo identifico. Al margen de, digamos, de que tú le quieras cargar la culpa al actual gobierno, que buena parte de la culpa tendrá, porque por eso le están cayendo las movilizaciones que le están cayendo. Pero al margen de eso, hay una reflexión más general y hay tres problemas que yo creo que hay que abordar. Uno, fundamental, que tiene que ver con lo que antes se decía, lo decía Andrés, y es: ¿está la Unión Europea protegiendo a sus productores, protegiendo su mercado? Porque hay muchos productores en el mundo que producen para el mercado de la Unión Europea. Es decir, hay producción de naranjas en Marruecos cuyo cliente no es otro que la Unión Europea. Ya está focalizada esa producción para nosotros. Por tanto, ¿tiene la Unión Europea herramientas para decir: oiga, usted que está produciendo muy barato, fundamentalmente porque le está pagando una mierda al productor? Correcto. Eso es así, va a venir aquí a vender naranjas baratas a base de prácticamente mano de obra esclava para hacer que además nuestros productores tengan que tirar los precios y tengan que pagar muy poco a sus trabajadores? Ese es el primer problema. El segundo, tenemos una concentración altamente preocupante en las redes de distribución. Es decir, y esto es donde los liberales estarán de acuerdo, antes, cuando se iba al mercado, había muchos compradores. Ahora hay muy pocos. Ahora hay muy pocos compradores. La distribución tiene un cuello de botella, porque hay un control casi mafioso de muy pocos compradores que están controlando dos cosas: apretando al productor en los precios y apretando al consumidor en el precio final. Por tanto, tiene que haber una liberalización. Tiene que haber una liberalización de esos. Tiene que haber una liberalización de ese mercado. Por tanto, dos claves: uno, que la Unión Europea proteja a los productores y proteja el mercado. Y dos, ahora, por favor, porque esos problemas que tiene razón Ramón. Pero si lo que estoy planteando son soluciones al problema. No, es que hemos pasado. Hombre, si llevas 10 minutos hablando, no 10 minutos. Si no llevamos ni 10 minutos de programa, si es un soliloquio, pues no lo dices y nos retiramos. Me confundes con Es que si todo eso está muy bien, pero ya existía. Eso está muy bien. Lo que hay que decir es que es que eso es dilo y ya nos dejas hablar. Yo no estoy diciendo que tenga que dimitir Pedro Sánchez, sí que creo que tiene una responsabilidad. Sí, hombre, que se vaya Pedro Sánchez, pero podemos hablar de política, además de política, que es donde lo quieres llevar tú. Es que esto tú lo quieres llevar a que Pedro Sánchez... No, perdona, cuando un ministro de este gobierno agrede a los ganaderos y inventa un problema que no existe con las macrogranjas, a esos problemas que has dicho, a esos problemas, ahora me toca hablar a mí, a esos problemas que dices y que son estructurales, se le añade uno que es el resumen final de este problema, y luego están todas las especificidades que cada uno de los sectores tenga. Y es que, por alguna extraña razón, la izquierda de este país ha empezado a mirar con recelo a sectores que no son ni de derechas ni de izquierdas, que son de trabajadores, eso sí, en actividades que no son las tradicionalmente intervenidas por el poder político. Y yo creo que eso lo estamos viendo con los transportistas, lo estamos viendo con el campo y lo estamos viendo con un montón de sectores a los que el gobierno ha hecho una caricatura, y que haría bien, para que veas que no tengo ningún interés en que dimita a Pedro Sánchez, sino en que lo arregle, haría bien en pararse, en hacer borrón y cuenta nueva y en sentarse con ellos y en hablar, en escucharles, porque seguramente les entenderá muy fácilmente. Andrés, vamos a escuchar un momentito a Andrés, por favor. Pero no tratemos de hacer pensar a la gente que este problema es de ayer, porque si pensamos que este problema es de ayer, sí que es de ayer, se resuelve con dos medidas, no lo vamos a arreglar. Desde luego ellos lo han dejado claro, que es un problema que vamos arrastrando desde hace mucho tiempo. A ver si cuela y así no protesta nadie más. Eso es de ayer. Primero, y se sacó un comunicado de prensa el mismo viernes por parte de los convocantes de esta movilización: no queremos una movilización politizada. El que venga, los políticos que vengan, evidentemente estamos en una clase política y en nuestro estado natural, pero el que venga a aportar soluciones, porque tampoco he escuchado ninguna solución de los grupos que están en la oposición, más allá de que nos apoyan, pues faltaría más, ¿no? Pero que se materialicen en soluciones, porque nosotros sí estamos dando con nombre y apellidos cuáles pueden ser esas soluciones. A los agricultores españoles y a los ganaderos el libre mercado no nos sienta nada bien. No queremos ni oír hablar de libre mercado. El libre mercado es que nos entran productos que vienen de terceros países, tomate de Marruecos, naranja libre de África. Eso no es libre mercado. Eso es un mercado totalmente desregulado, sin ninguna norma. No puede ser que en un supermercado estén naranjas que vienen de Sudáfrica con fitosanitarios que no están autorizados en la Unión Europea. No puede ser que tengamos tomates en los supermercados europeos con mano de obra infantil o
que cuesta 10 veces menos que la que tenemos aquí. Eso o se regula o el sector está condenado. Pero ojo, que en un enfoque liberal se puede decir, bueno, si no eres competitivo desaparece. Cuando se enterará la población de lo que vale un tomate cuando no exista un tomate en Europa. Absolutamente. Claro, Pero que es un libre mercado, eso es una posición de abuso en la que a vosotros os ponen unas condiciones y a otros no. Te estoy escuchando hablar, Andrés, y estoy mezclándolo con algo que has dicho tú antes, Enrique. Cuando has hablado de la palabra precio, lo has acompañado de dos adjetivos, que era uno justo y otro razonable. Yo me temo, voy a cargar las tintas contra mí como consumidora. Yo creo que el concepto de precio justo y razonable, cada uno de los consumidores tenemos una manera de medirlo y de juzgarlo. Entonces, efectivamente, están entrando productos de terceros países y nos está pasando con la alimentación y con el textil, que estamos comprando cosas, tanto sea cual sea nuestro poder adquisitivo, estamos mirando por precio. Entonces, hoy mismo, con la inflación que hay en España y lo que lamentablemente va a venir, no le podemos tampoco, creo yo, pedir a un consumidor, no hablo de mí, que en muchísimas cosas soy una absoluta privilegiada, pero a un consumidor que esté con un sueldo en precario, viviendo la gasolina, la luz y otros gastos básicos por las nubes, pedirle también que... no es así. Es que las importaciones de terceros países no abaratan la cesta de la compra. Es que eso no es verdad. Es que los consumidores no comen más barato, no compran más barato porque no estén entrando productos de terceros países. Pero esta idea es verdad que se ha instalado. Hay un argumento que creo que